Yo siempre tenía claro que después hablando después de Carlos, íbamos a ser un poco el Grinch de esta mesa. Lo que pasa es que después de que José Elías ayer dijera que el último que ha invertido es en una granja de pollos, pues no sé, vamos a estar ahí, ¿no? Joder, como se decía, el título queríamos que fuera un poco provocador, porque la idea era, después de estos eventos en los que se habla con lenguaje épico del mundo emprendedor, con superpoderes y con transformar el mundo y cambiarlo y tal, sí que es verdad que queríamos hacer una pequeña reivindicación de lo que entendemos que es la realidad también de construir negocios, de construir empresas que tienen que ser capaces de generar valor para el mercado, de generar empleo, de generar rentabilidad para sus accionistas, ¿no? Porque se nos olvida a veces, hablamos de cosas muy grandilocuentes y esto es casi una oda a cosas más mundanas y más normales, ¿no? Que ese 1% de ilusión, de idea y de brillantez está ahí, pero que el 99% son hacer muy bien muchas pequeñas cosas, ¿no? Y para eso, ellos se van a presentar ahora, pero queríamos traer dos casos de los tres ponentes, dos casos de éxito empresariales, dos casos de éxito locales. Carlos no los ha citado, igual no sé si los conoce o no, pero NTS y Irontech, ¿no? Dos empresas fundadas a principios de siglo, 2003, vendidas el mismo año, ¿no? En 2021, con, no sé si ellos hablarán o no de su éxito a nivel económico, pero buenas ventas con empresas construidas no sobre los focos, no sobre pitches, no sobre inversores, pero sí sobre datos, sobre rentabilidad, agregado más de 300 empleados, decenas de millones de euros de facturación, EBITDA. Queremos reivindicarlo, ¿no? Y el tercero, también se presentará Jaime, queríamos reivindicar unido a eso la principal fuente de financiación empresarial, que parece que el ámbito startupero ya nace antes de nacer, tiene un PowerPoint y empieza a hacer turismo emprendedor para levantar capital riesgo y nos olvidamos de la banca, ¿no? Quizás con razón o no, luego Jaime lo planteará, pero nos olvidamos de la principal fuente de financiación de toda empresa, que es la banca, ¿no? Entonces, ya soltada la chapa, he utilizado mis 2 minutos, dejo que os vayáis presentando y luego vamos al lío, ¿vale? ¿Empezamos por dónde? Iker, empiezas tú. Venga, Iker. Pues yo soy Iker Sagasti. Hasta 2021 fui CEO de Irontech. Ahora sigo trabajando en la empresa que fundé. La vendimos en 2021. Y nosotros éramos, yo creo que también tuvimos, no sé si es la suerte o la mala suerte, de no nacer dentro de todo este ecosistema del capital riesgo, de todo esto, que al final parece que si no estás levantando capital, tu empresa no va bien, ¿no? O sea, a veces nosotros mientras montamos la empresa, que la montamos en 2003, al principio, los primeros años teníamos esa sensación, ¿no? Y nosotros, yo soy un chaval que estudió telecomunicaciones, que mi éxito para mí era trabajar con mis amigos. Éramos 4 amigos que montamos una empresa y ya suficiente era vivir de ello. Y tuvimos la suerte de construir una empresa de software de cerca de 100 empleados, casi 2 millones de euros de EBITDA. Y muy buenas rentabilidades y tampoco voy a extenderme mucho. Luego, si tenéis curiosidad en las preguntas y demás, podéis preguntar cosas, pero en 2021 decidimos vender la empresa y casualidad coincidimos con nuestro amigo Carlos. Un poco en el tiempo, fuimos coetáneos y una empresa aburrida, nada de PowerPoint, de vamos a vender, vamos a construir, vamos a tal, sino hormiguitas, granito a granito, euro a euro. Y 100 euros al mes son 100 euros al mes, y 50 euros al mes son 50 euros al mes, y si esto no hay que gastarlo, pues no lo gastamos. Un poco con esa mentalidad y hasta aquí. Luego iremos a ello porque habrá que decir que fuisteis pioneros en el ámbito del software libre, etcétera, etcétera, pero luego vamos Es muy con humilde, ello. Iker. Carlos. Bueno, mi historia es análoga a la de Iker. Prácticamente el mismo año de constitución, 2002, empresa de servicios de consultoría tecnológica. Eso sí, en un ámbito un poco innovador, porque hacíamos software para móviles, que en el año 2002 era un poco diferente. Y crecimiento no exponencial, más o menos sostenido, de hecho en algunos años incluso de crecimiento también, y que nos llevó en el año 2021 a ser adquiridos por Seidor. Éramos casi 300, estábamos cerca de los 20 millones de euros de facturación y también con bastante EBITDA. De hecho, una de las cosas más divertidas es que casi todos
o sea, las casas de veraneo que tengo ya las compré antes de vender la empresa porque daba dividendos. Entonces era, como decía antes Iker, algo como poco sexy y que sin embargo pues me hacía vivir muy bien. Y además lo comparaba con otras situaciones, porque entre medias me subí al carro de la fiebre emprendedora y también incluso el turismo emprendedor, no lo voy a negar, y fracasé con 2 empresas donde tuve inversión de capital riesgo. Y ahora que he salido, por cierto, y ya lo comentaremos, una de las cosas que tengo claras es que voy a montar una compañía nueva y uno de los requisitos que tiene es que no requiera capital riesgo para empezar. O sea que vamos a ser un poco haters ahí. Igual la financiación va por otra vía. Jaime, cuéntanos un poco cómo ve el banco todo esto. Bueno, me presento, gracias por contar con nosotros. Soy Jaime Muñoz, especialista de financiación estructurada en Banco Santander para País Vasco. ¿Nuestro rol en qué se basa fundamentalmente? Pues en dar forma, ¿no?, cuando viene un proyecto, a esta financiación, hacerla bancable, ¿no?, que nosotros llamamos. Entonces, esto a veces nos vienen proyectos grandes y otras veces nos vienen pues, proyectos de otra envergadura, ¿no? Nosotros, en ese ánimo de pues, ayudar a las personas y a las empresas, intentamos asesorar tanto en el levantamiento de deuda como de capital, digamos, diseñar una estructura de financiación que nos parezca adecuada a la hora de ser asumida, ¿no?, por riesgos ya sea de nuestro banco o de diferentes bancos. Y luego hacer challenge, ¿no?, de alguna manera a esos proyectos con nuestra experiencia previa. El banco históricamente ha sido un poco menos sexy, ¿no?, bueno, ya lo introducías tú, para poder financiar estos proyectos. Hay que tener en cuenta, el banco es un poco como yo, ¿no?, que hoy me he puesto un vaquero y es martes y ya estaba un poco descarrilando, ¿no? Pues es así, el banco es un sitio súper regulado, ¿no?, más nuestra casa, que somos un banco sistémico, con lo cual muchas veces ves proyectos, te causa frustración porque te gustaría financiarlos, pero todavía no puedes, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, como digo, ¿no?, nuestro rol es poder hacer realidad eso y muchas veces en un momento inicial de compañías o cuando todavía tienen, ¿no?, EBITDA negativo, y de ahí que yo creo que es muy oportuno contar con la banca en esta ponencia o en esta mesa redonda. Pues no se puede, ¿no?, pero muchas veces sí que es muy interesante conocer estos proyectos de inicio para acompañarles y darles recorrido, ¿no?, y sobre todo entrar con una financiación más eficiente, ¿no?, mucho más barata que la que pueden, ¿no?, hacer VCs / VDs, pues cuando es el buen momento, ¿no? Ese sería un poco la introducción. Es un titular que antes de cambiar de nuevo para Carlos, que la gente, que a mí me gustaría que quede, ¿no?, que la gente piensa que el capital riesgo es barato porque no lo tengo que devolver, ¿no? Y en realidad es mucho más barata la financiación bancaria que el capital riesgo, ¿no? Al final, si todo tiene éxito, ¿no? Sí, yo pondría, ¿no? Está claro que una máxima nuestra siempre es que deuda es más barata que capital. Oye, al final, si tú tienes que diluir, ¿no?, tu accionariado en el proyecto, pues ahí estás renunciando sobre todo a parte del valor futuro que tienes. Hay veces que un venture debt, y el banco tiene su propia herramienta, pero según para qué empresas, pues puede ser, ¿no?, quizá demasiado costoso, ¿no?, si no consigues escalarla con la rapidez que requiere. Pero con toda sinceridad, yo creo que la banca muchas veces, teniendo en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo que tienen los proyectos, somos muy baratos prestando a startups, ¿no? Y bueno, si tiene sentido, ¿por qué no, no? O sea, que en ese sentido no hay que demonizar, ¿no?, a la banca, y cumpliendo, ¿no?, una serie de parámetros que luego pues, tendré la oportunidad de explicar con más detalle, pues sí que es posible, ¿no?, al menos que conviva con otras fuentes de financiación o de inversión. Carlos, vamos ya con el tema del título y los superpoderes y todas estas cosas. Esto de la cultura emprendedora que ha llevado lenguajes como superbestias, los ves en las charlas, en los pitches con inversores, tal. Y, joder, esto lo uno un poco, hago aquí la cuña publicitaria tuya, de un libro que has escrito ahora que precisamente se llama, con un poco de sarcasmo, mediocre, ¿no? Como para deciros, ¿esto qué es, no? Esto igual está lejos de esa ética. Es autobiográfico, el título. Pues sí, no, a ver, hablando con Xavi, cuando estábamos preparando la mesa redonda, una de las cosas que ha mencionado Carlos Blanco antes es la escalabilidad.
Yo en NTS hubo un momento, y probablemente a Iker le pasaría algo parecido, donde yo veía gente en la oficina y no sabía quiénes eran, no sabía si habían venido a trabajar o a darme el palo. Y de hecho hicimos un proyecto del batch de empresa por tener un poquito de control de quién accedía a qué sitios, etc. Lo que sucedió cuando crecíamos es que, pues, por un tema exclusivamente probabilístico y de campana de Gauss, pues no había gente tan brillante como me gustaría. Y digo que me gustaría pensando que incluso en algún momento contraté a alguien brillante, que tengo mis dudas, ¿no? Normalmente contratábamos a gente más o menos normal, porque cuando empiezas pues no puedes pagar grandes sueldos, a veces tampoco puedes dar equity porque ya lo has dado con tus co-founders y la gente que contratas es normal, ¿vale? No voy a decir mediocre porque tienen en castellano ese sesgo un poco negativo, ¿no? Y claro, cuando creces, la normalidad es lo habitual. Entonces, o empiezas a hacer cosas que no están pensadas para los meses de turno, o aquello no funciona. Y uno de los criterios del éxito que yo creo que tuvimos en NTS para poder crecer fue asumir que no íbamos a crecer con frases de taza y PowerPoints de auroras boreales y perro en la oficina y gente excelente, sino que había FPs, había gente que se le caía el boli a las 5 y había gente que, oye, pues que no quería ser Messi tampoco. Y nuestra gestión siempre ha ido dedicada a la excelencia, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de eso y empezamos a gestionar la empresa para gestionar la normalidad, y es de lo que hablo en el libro Mediocre, pues las cosas empezaron a ir mucho mejor. Y sin duda, además, ya os digo, en nuestro caso, que era un negocio más o menos tradicional, ese crecimiento que era intensivo en recursos humanos, en personas, escaló precisamente por estos parámetros de gestión. Porque Iker, al final se trata lo que decíamos, ¿no? De hacer cosas, muchas cosas normales, muchas cosas mundanas muy bien, ¿no? Eso es lo que te lleva ahí, ¿no? Incluso lo que hablábamos contigo, ¿no? El porcentaje que tienes, por ejemplo, que la gente puede pensar en Iron Tech, software libre, tendrá genios, tal, y cuántos de tus empleados no tienen titulación universitaria, ¿no? Son FPs, ¿no? Pero hay que construir con ellos, ¿no? Claro, un poco como dice Carlos, a todos nos gustaría tener un equipo de fútbol de Messi o todo Nico Williams, ¿no? Pero luego, pues a veces la realidad es la que es y tienes que construir un equipo con los recursos que tienes y a los que tienes acceso. Y también un poco con esta mentalidad que teníamos nosotros de EBITDA positivo, que es la única manera en que entendíamos que las cosas funcionan. Hay otras personas que piensan que con el EBITDA negativo, o sea, si básicamente yo creo que a nosotros nos atizaban porque una empresa que no está endeudada está mal gestionada y una empresa que gana dinero está mal gestionada, porque hay que ir a máximos, endeudarte al máximo, ¿no? Entonces nosotros, bueno, no entendíamos las cosas así, éramos más como hormiguitas, poco a poco. Claro, eso nos hacía también tener que ser más contenidos frente a veces a la competencia que sobrepagaba a tal persona que muchas veces ni siquiera era mejor o peor, sino que parecía que era mejor o parecía que era peor porque tenía, pues en aquellos momentos tenía o Twitter o no sé qué, destacaba un poco y realmente era marketing personal, ¿no? Hay mucho humo ahí, ¿no? También. Totalmente. O sea, nosotros, casi había momentos en las entrevistas de ¿tienes Twitter? Sí. Veías un poco Twitter y decías, no te quiero en mi empresa. Igual era un tío súper válido. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos, no sé, Xavi, que está en la junta directiva del Athletic, lo voy a unir un poco al Athletic, pero nosotros queríamos lecues, queríamos vesgas, gente de equipo. Gente que el día que tienes que jugar, juegas, el día que no tienes que jugar, no juegas y tienes una sonrisa. O sea, gente normal, ¿no? Que yo ahí, a Econor, un business angel bastante conocido, que seguramente conoceréis, me dijo una vez una frase que me encantó, que fue, estaba leyendo libros de management y me dice, y reflexionando sobre qué personas contratar, y dice, y el libro decía, contrata a una persona que llevarías a comer con tus padres. ¿Y por qué a comer con tus padres? Pues normalmente cuando vas a presentar a tus padres a alguien quieres que esa persona pues, te deje en buen lugar o que estén orgullosos de ese momento, ¿no? No llevas a cualquiera donde presentar a tus padres, ¿no? Pues esto sería un poco el mismo caso de personas que tú estás construyendo una empresa como una especie de familia y quieres que esa familia pues, estar orgulloso de las personas y no quieres estrellas que solo quieran brillar ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, eso te distorsiona un poco. Yo quiero decir una cosa porque puede parecer que esto no va a tener éxito. Son empresas que se venden por decenas de millones de euros. Quiero decir, que quede claro. Sí, sí. Que esto no va de que esto es una empresa normal y te ganas la vida con ella.
Yo me puedo considerar business angel, por ejemplo. O sea, referencia a Carlos Cruzada. No, pero tiene que quedar claro, porque parece que hacer una empresa de este estilo no es sexy y lucrativo, ¿eh? Las dos sí, cosas. yo creo que por eso hemos trasladado que reivindicábamos eso, además con 2 casos de éxito locales de Bilbao que se han vendido, ya digo, se podrán decir las cifras o no, pero por decenas de millones de euros y que han tenido EBITDAs positivos, rentabilidad, han generado, y de hecho, Carlos, tú eres business angel, tú has invertido constantemente, ¿no? Llevado todo esto, hemos hablado mucho de las personas, trasladado a la parte del banco, constantemente estamos hablando de EBITDA y de EBITDA positivo. Sí, sí. Y de al final todo esto va también de economics, que se nos olvida con las startups, ¿no? A veces el Excel lo soporta todo y yo voy a hacer turismo emprendedor, ¿no? Muchas veces voy a los eventos y voy presentando Excels maravillosos de que voy a ganar miles de millones, pero joder, yo voy a financiación, ya sea a un capital riesgo, ya sea al banco, esto tiene que estar sustentado en unos economics, ¿no? Si no, no tiene sentido. Sí, sí es importante, ¿no? Sí redundo, ¿no? Yo también en la importancia del equipo, ¿no? De quiénes son los fundadores, las personas que están detrás del proyecto. Eso el banco, al igual que un business angel o que un pues inversor, lo valora muchísimo también, ¿no? Background, quién está detrás. Pero bueno, luego todos tenemos, ¿no? O al menos en la casa, nuestros comités, ¿no? Y el papel es duro a veces, ¿no? Es frío y eso hay que saber venderlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que diría que y a veces nos hemos encontrado, ¿no? Que te vienen con el mismo investor deck y probablemente no sea el mejor, ¿no? El mejor documento para, bueno, pues para dar riesgo bancario, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ver en general nosotros en una propuesta de financiación de un proyecto? Pues evidentemente quién está detrás, si hay producto o no hay producto, si ya hay ventas o no hay ventas, y luego el famoso nivel de EBITDA, ¿no? ¿En la banca o ahora mismo Banco Santander financia proyectos con EBITDA negativo? La respuesta es sí, ¿no? Pero la visibilidad, ¿no? O el runway tiene que estar relativamente claro en relación al tipo de riesgo que te voy a dar. A lo mejor si doy un riesgo que tú necesitas de circulante, ¿no? Porque estás comprando cosas que son B2C, ¿no? Que simplemente compras, mejoras, vendes, pues quizá podríamos estar cómodos en un runway de 6 meses, ¿vale? Respecto al riesgo que te voy a dar. Si te vas a meter ya en una financiación a largo plazo porque tu producto o tu servicio requiere desarrollos o contrataciones o lo que sea, pues ya vamos a más plazo, ¿no? Un runway de 18 meses, por ejemplo, es algo con lo que nos podemos sentir cómodos. Pero bueno, sí, siempre tenemos que, o yo animaría, ¿no? A todo el mundo que venda en qué momento, ¿no? va a ser rentable, ¿no? Es verdad que no nos suelen gustar empresas o proyectos donde vemos que la única salida efectivamente es una ampliación de capital tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Porque luego sabemos que todas se retrasan, surgen problemas, hay otras que dan el pelotazo, y eso es indiscutible. Pero bueno, nosotros con un enfoque conservador, pues yo daría un poco eso, ¿no? Probablemente no acudir a financiación con EBITDAs inferiores a menos de 2 millones, ¿no? De euros y que en los siguientes 2 años, una cosa así, pues se vislumbre que efectivamente yo quería lanzar una lanza a favor de la banca. Nosotros en NTS la banca nos ayudó mucho a financiar nuestra tesorería, porque teníamos clientes grandes cuentas que nos pagaban muy tarde, ¿no? Pese a la ley de morosidad y tal, que nadie aplica. Pero hubo un momento incluso donde teníamos un flujo de caja positivo potente y tal, y sin necesidad de hacer ampliaciones de capital, con vuestro fondo Smart, se nos abrió la oportunidad de nosotros empezar a poder comprar empresas. De hecho, estuvimos valorando 2 o 3 compras, lo que pasa es que después nos compraron a nosotros y ya lo paramos. Pero eso, si yo me pongo en el papel y lo he estado como emprendedor con capital riesgo, solo se me ocurre hacerlo con una ampliación de capital, es decir, diluyéndome. Es decir, hay momentos donde en un emprendimiento de este estilo somos capaces incluso de crecer inorgánicamente sin diluirnos. Y esa ventaja competitiva de capital riesgo no la da. No la da, es muy complicada. Y además incluso te exige probablemente una velocidad que con la banca la controlas tú, porque tenemos su dinero, no os olvidéis, ¿eh? y con el capital riesgo es diferente. Entonces yo creo que hay... O sea, cuando nos ponemos a rascar un poquito y ver por debajo el detalle, hay muchísimos beneficios que pueden venir realmente bien. Claro, necesitas un superpoder, que es EBITDA positivo.
Y eso es indiscutible. Y a veces hay negocios que no son posibles tenerlo, porque necesitas crecer muy rápido, porque necesitas invertir mucho inicialmente o lo que fuera. Pero la inmensa mayoría de los negocios, ya os digo, las condiciones que me estoy autoponiendo para lanzar un negocio son que no necesitemos, al menos inicialmente, capital riesgo, ¿no? Que tengamos ese... Me ha gustado que Carlos, que en la propia evolución que ha contado él mismo, ¿no? De la inversión, habla... Yo, nos conocemos Carlos y yo desde hace casi 20 años. Va migrando ese discurso y habla hoy de EBITDAs positivos y de que prefiere incluso ceder algo de escalabilidad para apostar por algo más de seguridad, ¿no? Joder, Carlos, ¿tú crees con la visión que has tenido desde los dos lados de lanzar proyectos más superfinanciados y tal, que quizás en ocasiones nos estamos, o sea, el mundo emprendedor se está centrando constantemente en una visión binaria de puerta grande o enfermería y estamos perdiendo el foco en construir empresas? Absolutamente. O sea, yo veo el capital riesgo y insisto, que me ha ayudado y que incluso yo he invertido como un mal necesario, como un abogado. O sea, hay veces que necesitas un abogado y ya está. Hay veces que necesitas capital riesgo, pero tu éxito no depende del capital riesgo. Es más, yo os digo, yo ahora mismo, un par de proyectos que estoy explorando, la condición inicial es que lo pueda lanzar sin necesidad de capital riesgo, porque para mí es un tormento inicialmente hacerlo así. Lo he probado y está súper bien y hay veces que es absolutamente indispensable, pero si no lo es mucho mejor no tenerlo. Porque de verdad que ya no es conseguirlo. Yo, que soy bastante serio reportando, es reportar. Yo he tenido un banco en el Consejo de Administración, es querer cambiar el rumbo y no poder hacerlo, es de vetos, es mayorías cualificadas. Son cosas muy, muy complicadas que te atoran en el día a día, que te exigen una velocidad y que a veces no tiene razón de ser. Que se podía hacer ese proyecto perfectamente sin capital riesgo, ¿no? También digo a favor del capital riesgo que hay veces que es absolutamente indispensable. Y que se necesita. Pues hagámoslo en ese caso. Pero si estáis buscando emprender, y podemos tener una charla después fuera con más calma, de verdad, pensad que hay vida, pero muchísima vida más allá del capital riesgo. Y que yo el capital riesgo, igual que la banca, y con todos mis respetos, los veo como proveedores de capital. Aquí el importante no es el fondo ni es el banco, el importante es el emprendedor y tu idea. Y realmente el importante es el problema de tu cliente, ¿eh? Eso es que también he fracasado por no tenerlo en cuenta. Menos mal que has dicho esto, porque si no Curro no nos invita más. O sea, yo quería poner otro tema también sobre la mesa que me parece importante, caso de los dos, tú en NTS incluso saltas en un momento determinado, el tema del desgaste, ¿no? Es decir, estamos lanzando a la gente al ruedo a emprender, queremos que todo Dios emprenda. Hablaban hace poco, no sé, escuché lo de que ayudar a crear, no sé si eran 10.000 empresas. O sea, joder, esta historia tiene sus partes grises, no todo es épica, no todo es súper divertido. Y, joder, 18 años vosotros hasta que vendisteis, el caso de Carlos 19 años, el desgaste es potente, no todo es de color de rosa, ¿no? No, o sea, claramente no. Yo la media de horas diarias que he echado en la empresa creo que rondaría las 12 horas al día de media. Días de 16 horas, 17 horas, o sea, mucho trabajo. Yo he tenido la suerte que a mí me encantaba, pero claro, te tiene que gustar. Entonces, si te gusta, pues es como, en el fondo, pues como cuando tienes un bebé, que echas muchas horas, pero es tu bebé, ¿no? Entonces, si tienes la suerte que te gusta y disfrutas y es como tu pasión y demás, pues se sobrelleva bien. Si simplemente lo estás haciendo por ganar dinero, cuando tu objetivo hay veces que da la sensación que la gente emprende, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué quieres emprender? No, porque quiero ganar dinero. Pues es que ahí está jodido, porque primero ganar dinero es difícil y luego encima exige mucho esfuerzo, entonces te puedes quemar por el camino. Nosotros, cuando vendimos la empresa, nosotros ahí tuvimos un poco de divergencia entre los socios, unos querían vender ya porque estaban más quemados. Yo en mi caso todavía podía aguantar porque pues no estaba tan quemado. Pero es verdad que cansa mucho la responsabilidad, tener casi 100 tíos a tus espaldas, decisiones, si aciertas, no aciertas. Lidiar con personas es lidiar con problemas en el día a día. Entonces eso va sumando cansancio y depende cómo seas, pues lo soportas mejor o peor. Yo quería decir otra cosa al hilo de los superpoderes. Antes decía Carlos Blanco que desinvertir es duro. No sé, Iker, bueno, sí que lo sé, pero a nosotros nos llamaban todas las semanas para ver si vendíamos.
sin excepción. Search funds, compañías más grandes. O sea, cuando tú tienes un flujo de caja positivo que crece y que te llaman, o sea, no tienes que llamar a nadie. De hecho, hubo también un debate entre los socios de NTS, decir, oye, ¿salimos a vender la compañía en serio? Porque parece que hay interés. Y lo dijimos es, no, salvo que queramos ir al extranjero, donde sí que no tenemos fondo de comercio y no nos conocen. Pero aquí que nos llamen, que vamos a vender mejor. Y bueno, puedo decirlo ya, porque Telefónica, Deloitte, Seidor, Ayesa, todos llamaron. Todos. Pues llamaron para comprar la compañía. Para comprar la compañía. Entre otras cosas, porque tenía vida positivo. Y yo hice 0. O sea, estaba en mi sitio haciendo que la empresa funcionara bien. Ya está. O sea, yo creo que la realidad es que, la realidad es que todos están mirando, ¿no? Cuando alguien está haciendo las cosas bien, todos están mirando. Tenemos multitud de clientes también, ¿no? Más grandes y pequeños, que efectivamente constantemente reciben, ¿no?, ofertas. Y luego el banco, o sea, el primer producto bancario siempre es la cuenta corriente, ¿no? Entonces esa épica o ese desgaste es que también se ve en la cuenta. Claro. Porque tú tienes que pagar las nóminas cada mes, ¿no? Y si son de 100, de 300 personas, pues se ve. Tienes que pagar los seguros sociales. Y eso es una realidad, ¿no?, bueno, que te lleva o que te baja los pies a la tierra, ¿no? Yo diría también, ¿no?, para no desgastarse, ¿qué herramientas tenemos nosotros? O sea, ser siempre muy claros, ¿no?, un poco desde el principio. A mí me valió mucho una reunión que tuvimos pues, con un cliente y con los compañeros de Inverready, ¿no?, con los que el banco pues, tiene el fondo de Venture Debt Trainera, ¿no?, de 100 millones de euros, que me han chivado esta mañana que ya estamos en 51 millones de capital comprometido para 18 empresas. Pero bueno, ellos, dentro de que ven proyectos con más riesgo, ¿no?, y parte del éxito es siempre saber capital, deuda y qué tipo de deuda, ¿no? Pero dentro de una reunión en la que estuve con ellos, a los 5 minutos le preguntaron al emprendedor, oye, ¿estás dispuesto a... Nuestra oferta va con un equity kicker, ¿no? ¿Estás dispuesto en un momento a ceder parte del capital? No, eso está totalmente fuera del negocio. Pues los tíos, y yo, ¿no?, gran aprendizaje, dijeron, pues se ha acabado la reunión, ¿no? O sea, en ese sentido, cada uno, ¿no?, tiene su propuesta que hacer o le da el valor al capital que pone o a la deuda que pone, y en ese sentido eso ayuda a no pegarse siempre con la misma pared, ¿no? Que las reglas del juego, las cartas sobre la mesa, estén reglas del juego claras. transparentes. O sea, que eso fue un aprendizaje que me llevé porque, oye, mi oferta es esta y si no, no pasa nada, ¿no? Quedan 3 minutos, por tanto, os voy a pedir que, cortita y al pie, una idea, un mensaje o un consejo que vosotros, pues como emprendedores, también desde la parte proveedor de financiación, daríais a quien está ahora dándole la vuelta a lanzar una empresa. Bueno, yo por romper el hielo, y así tenéis más tiempo para pensarlo, porque estas preguntas son difíciles, ¿sabéis? Yo vuelvo a redundar la que os había dicho antes. Yo creo que la financiación debe ser algo que tenéis que buscar solo si toca, y que hay muchas oportunidades para hacer empresas que podéis lanzar sin financiación de ningún tipo, y que cuando se requiera, si el negocio tiene sentido, vais a más estar en una capacidad negociadora mucho mejor. Entonces, pensad en la financiación no como un fin, sino como un medio, porque yo lo pensé en su día también, y lo reconozco y lo he reconocido muchas veces abiertamente, como un fin y me equivoqué. Entonces, ese era mi consejo, ¿no? Nosotros, al menos, un poco lo que veíamos o entendíamos era que si alguien venía a querer invertir en tu empresa y te decían, bueno, pues quiero participar en un 20%, 25% de tu compañía, tenéis que pensar qué ven ellos y qué van a sacar a cambio. Es decir, ¿por qué te están queriendo dar dinero? Nosotros no íbamos muchas veces a buscar dinero y venían, no, es que queremos invertir un 25%. Y dices, ¿y esto por qué? No, pues te damos 1 millón de euros. Y claro, en el fondo puede ser como goloso. Y dices, pero si ya me lo está ofreciendo casi en la primera reunión, ¿qué esperas sacar de todo esto, ¿no? Entonces, Iker, y un consejo tuyo, olvidándonos del capital riesgo, que vosotros no lo habéis cogido, un consejo tuyo como emprendedor de éxito que darías a alguien que quiere ahora lanzarse y que no tiene que ver con el capital riesgo. Realmente que sea algo por lo que tengan pasión, o sea, que crean totalmente en el proyecto, que digas, ostras, es que esto hace falta, me voy a dejar la vida en ello, ser trabajador hormiga. Veo
a veces veo emprendedores que están yendo al Burning Man, que están yendo todo el día a vídeos de motos de agua y digo, hostias, qué mal lo he hecho. O sea, mi novia me dice, es que eres tonto. Os lo juro, me dice, tú eres tonto, mira lo que está haciendo y tú lo mal que lo has hecho, ¿no? Y entonces, hay veces que hay gente que lo que está construyendo es más marca personal que realmente una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues... Jaime, 40 segunditos. Sí, muy fácil, ¿no? O sea, yo creo que redundar, ¿no?, en lo que hemos dicho, ¿no?, de pensar bien cuándo es el momento del capital, cuándo es el momento de la deuda, que el banco, oye, posicionarlo como una deuda pues relativamente, ¿no?, o bastante barata, ¿no?, en relación a lo que pueden obtener los emprendedores. Y luego, pues que el interés siempre nuestro es acompañar durante toda la vida. Cuando estás en formato idea, ¿no?, tenemos como iniciativas en Santander X, ¿no?, donde se lanzan retos y te puedes apuntar y puedes ganar, oye, pues cantidades en ese sentido. O luego pues ir desarrollando los proyectos con líneas financieras pues de todo tipo, ¿no? Y en ese sentido pues invitaros, también tenemos un stand, a acercaros a quien le resulte interesante y poder charlar. Para cerrar, simplemente me gustaría reseñar que Carlos lo ha dicho, ¿no?, que no es una crítica al capital riesgo ni mucho menos. El capital riesgo es un instrumento muchas veces súper necesario para hacer grandes las compañías, pero la idea de hoy era lanzar esa idea de construir empresa primero y después ya veremos cómo se financia para llevarla al mayor éxito posible y a pensar en grande, ¿vale? Así que hasta aquí estamos.